Tengan buenas tardes, queridos compañeros, docente también, licenciado Alcántara. Pues en esta tarde, como equipo 4, vamos a hablar acerca del libro La República de Platón, específicamente el capítulo 4. Es muy interesante esta parte porque traemos una secuencia que ya los compañeros del equipo 1, 2 y 3 nos han venido hablando, y en este momento pues Platón tiene una, por decirlo algo, una reunión o un diálogo, por ser un poco más específico, con sus discípulos. Entonces ellos comienzan a cuestionar, comienzan a ver de qué forma puede ser la república y a plantearse, a plantear analogías, a plantear utopías en las cuales, de las cuales pues ellos dicen, bueno, la república puede ser de esta forma o puede ser de la otra. Sin embargo, pues Platón pues en ese momento empieza a ver cada parte y empieza a diseñar esa forma en la cual la república tiene que ser plasmada, por decirlo algo, o se puede trabajar, y él da diferentes argumentos. Por decir algo, al principio en el capítulo, en la parte 1 del capítulo 4, los discípulos de Platón comienzan a plantearle cómo debería ser esa república feliz, cómo el pueblo tiene que ser feliz. Entonces Platón viene y comienza a decirles pues que en ese momento al buen salvadoreño, zapatero a tu zapato. Entonces el artesano debe ser artesano, el obrero debe ser obrero y el legislador debe ser legislador. Por eso en muchos contextos, por ponerlo acá en El Salvador, de repente nos ponemos a decir, bueno, el político anda repartiendo láminas, anda repartiendo maíz, anda repartiendo azúcar. Sin embargo, ese no es el papel del político, ese no es el papel del legislador. El legislador lo que debe hacer es, como su palabra lo dice, legislar. Ellos deben estar en una oficina, darle forma a esas leyes para que la república sea o trabaje y sea próspera. Entonces, básicamente de eso trata el capítulo 1 del libro La República de Platón. Continuando con nuestro tema, el capítulo 4, hablando sobre el Romano 2, habla sobre la riqueza y la pobreza. Nosotros podemos entender que todos pasamos por un momento de bien o de mal, pero eso no nos tiene que llegar a aprender a que seamos inmaduros, a que podamos aprender a innovar, a que no tenemos que ser malas personas, a que no nos tenemos que dejar llevar por ser pobres o por ser ricos. También hablando sobre el Romano 3, habla sobre el límite del Estado, que nosotros tenemos que entender que como personas nos tenemos que educar de la mejor manera posible. Tenemos que llevar una educación exacta y una intuición exacta. No tenemos que dejarnos llevar por lo que el Estado también nos va a oponer. Y sobre el Romano 3 podemos llegar a entender que si nosotros no llegamos a educar podemos ser justos, pero también no va a ser... También es incorrecto que el Estado no permita que la educación se mejore, sino que solo se quiere mantener estable. Incluso podemos leer también que dice de que no quiere que se innove ni la gimnasia ni la música, y eso no es correcto. Nosotros como personas tenemos que caminar y caminar y caminar y no quedarnos estancados en la misma situación. Bueno, por consiguiente, seguimos siempre en el cuarto libro del libro La República de Platón. En esta ocasión estamos hablando del cuarto y quinto capítulo. Como hemos podido analizar anteriormente, eso es un diálogo que tienen y hablan de diferentes temas, de estados y temas que más a continuación van a ver y van a explicar mis compañeros. Pero bueno, en esta ocasión ellos están hablando de que quieren introducir algunas leyes por medio de la música. ¿Por qué por medio de la música? Porque se les hace más fácil introducirlo y familiarizarse hasta el cierto punto de que quitan lo propio de ellos y se convierte en público. Pero ellos también hacen mención acerca de que los hijos de ellos van a estar como que más rodeados de la ley y no van a ser tan ignorantes y no se van a ir perdiendo las costumbres que ya tenían antepasados. Por ejemplo, ellos hacen mención en este capítulo de que, por ejemplo, los antepasados, los jóvenes honraban a sus padres con su vestimenta, con sus cortes de cabellos, que se paraban y se sentaban cuando un mayor llegaba. Entonces, es lo que ellos quieren, es que esto no se vaya perdiendo. Pero también hacen mención de que para qué legislar sobre este tema, de que todavía hay temas más importantes. Por ejemplo, menciona a las personas que venden en el mercado,
y personas que tienen enfermedades. Hay diferentes temas más importantes para poder legislarlos. También ellos hacen mención de que hay personas que son conformistas. ¿Por qué conformistas? Hay personas que tienen cierta enfermedad y ¿qué hacen? Nada más quedarse con sus brazos cruzados esperando, como dicen, algún milagro, o simplemente ellos cargan en sus cuellos, hacen mención ellos, de ciertos dijes o amuletos y no buscan una solución a su problema. Ellos también hacen mención a eso. Así que a continuación mis siguientes compañeros van a seguir hablando más adelante de otras cosas. Buenas tardes, compañeros. De esa manera voy a explicar sobre el capítulo 4. La República de Platón menciona las 4 virtudes, que serían prudencia, valor, justicia y templanza. Son las 4 virtudes que menciona en el libro. De igual manera menciona la justicia. Habla que Aristón concluía una antorcha. ¿Por qué razón lo hacía? Primero, porque tendrían que buscar la justicia. Menciona de igual manera a Polemarco, que tendría que estar siguiendo en ese mismo camino para poder conseguir una justicia. Menciona de igual manera que las 4 virtudes se buscan de una misma manera. Valor, menciona que el valor, ¿cómo se consigue el valor? Primero, cuando una persona da una opinión y esa opinión le escucha de una persona que sabe, de un buen consejero, se dice que es una opinión que se le toma el valor. Así lo menciona en el libro de Platón, pero también hay otro ejemplo que podría mencionar sobre valor cuando uno le demuestran ese cariño o algo para que puedan obtener una justicia, porque todos decimos esto es justo o esto no es justo, pero la verdad siempre concluimos a una idea y siempre llegamos a una justicia. También menciona sobre templanza. Templanza menciona que es una virtud que tiene el ser humano para obtener una justicia. Y de igual manera termino con la última virtud, que sería prudencia. Prudencia lo menciona que es cuando alguien tiene algo o un buen consejo, que ahí le mencionaban que era un buen consejero, mencionaban que sí, que era alguien prudente, alguien que estaba en el estado y sabía lo que prácticamente tendría que hacer. Buenas tardes. En esta ocasión nos tocó a nosotros como grupo siempre explicar acerca del libro de la República de Platón, el libro 4. En este caso a mí me tocó el capítulo 8 y 9, del cual se habla acerca de la continuación de los capítulos anteriores, que es en base a las virtudes antes de llegar a un plano, digámoslo así, absoluto de lo que es la justicia. Y una de esas es la parte de la templanza. Se estaba dialogando con Glaucón acerca de la templanza, y esto de la templanza quiere decir de que el hombre tiene que dominarse o tener dominio de sí mismo. Y al tener dominio de sí mismo también se puede decir que esta persona tiene dominio de sus vicios, de sus emociones, de su forma de ser, de su forma de pensar, y llega a ser un poco más reflexivo y más educado en su forma de ser. Entonces, por una parte está la parte de que de esta persona tenemos lo que son los dos. Uno es el intemperante, que es aquella persona que es lo contrario de la templanza o lo contrario de ella, sino que lo que hace es de que le da rienda suelta a sus emociones, sus vicios, sus placeres, incluso esta parte de la falta de la educación, digámoslo así. Y por otra parte tenemos a alguien que es temperante, ¿verdad? Una persona que sabe dominarse en sí mismo, sabe tener sus emociones, su control de reflexión, piensa antes de actuar, y todo va abarcado acerca de la educación. Entonces, dentro de esta educación se llega a un plano, ¿verdad?, del cual la persona puede tener una templanza, ¿sí? La templanza en el ser. Y esa templanza en el ser después viene a ser descubierta en lo que es la justicia, que más adelante se estaba proyectando hacia ella. Y por otra ocasión, en otros momentos, uno de mis compañeros va a hablar acerca de la justicia en la injusticia, de la cual habitualmente todos nosotros los hombres queremos llegar a ese aspecto, porque a veces pensamos que hacemos justicia y a veces pensamos que somos injustos, pero la cosa puede ser muy contraria. Entonces toda esta parte, ¿verdad?, más adelante se va a ir explicando a continuación con mis compañeros. Buenas tardes, soy parte del grupo número 4 de Filosofía, el cual hablaremos de la República de Platón. A mí me tocó el capítulo número 10 y 11, que habla sobre la justicia e injusticia. Por consiguiente, Glaucón, ahora nosotros somos cazadores. Debemos rodear el matorral y reflexionar para que no se escape la justicia y llegar a hacerse invisible ante nosotros.
porque también es un manifiesto que podemos encontrar en algún lugar de nosotros. Mas pues observa celosamente, pues ojalá y fuera tan fácil, lo dije yo, rogando a los dioses conmigo. Eso haré yo, pero marchar para adelante. Ojalá no hayan pasado a los estados de los mismos individuos. Volví a repetir yo. Daré un ejemplo sobre lo que es la justicia e injusticia. Cuando nosotros estamos en un trabajo y observamos que hay una persona que lo suben de rango por tener un cuello ahí adentro y otra persona que no tiene cuello, pero sí tiene conocimiento, no se puede dar lo que es la justicia. Ahí se está dando una injusticia. Entonces, ¿en qué parte queda la justicia? Si la persona que entra por cuello va a subir solo por tener a alguien ahí adentro y no saber hacer lo que va a hacer, ¿en dónde queda la otra persona que tal vez sí tiene el conocimiento? Capítulos 12 y 13. Los tres principios del alma humana. Platón en estos capítulos divide el alma en tres principios: el poder de la razón, la fuerza de la cólera y la concupiscencia que domina los deseos carnales que todo ser humano tiene. Esto nos lleva a pensar que la sabiduría del humano puede caer con el alma dividida o bien lo realizan con el alma entera, pero claro está que no con la misma satisfacción. La razón es la que hace que el humano logre formar sus juicios o conclusiones lógicas. Por eso es que en este principio el humano queda totalmente vulnerable a lo que son sus verdades ocultas. En este uso de razón no ve lo que está bien o lo que está mal. No logra diferenciar entre un sentimiento bueno o uno malo, o ya sea entre un sentimiento o un deseo carnal. El principio definido como cólera es aquel que en los momentos más erráticos de nuestra vida logra apoderarse del alma y actuar espontáneamente, no logra controlarse. La concupiscencia, en la división del alma humana, lleva la forma más incontrolable del deseo. Es aquí donde la razón tiene que actuar en esta alma dividida, porque etimológicamente viene el pecado original. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Gisela Hernández Hernández y continuando con el libro 4 de la República de Platón, el tema es la concupiscencia y la razón. Podríamos pensar que estos dos principios son distintos el uno del otro. Uno por el cual se razona lo llamaremos razón y al otro sin razón y concupiscencia o también ambición y codicia. Estos dos principios se encuentran en el alma, pero ¿acaso habría un tercer principio, el de la cólera, o sería de la misma naturaleza de uno de los dos? Esta forma parte de la naturaleza del segundo, el de la concupiscencia. La cólera, distinta de la concupiscencia y de la razón, ciertamente muestra que la cólera y el deseo están a veces en lucha y que llevan distintas direcciones. Platón decía, notamos también que en muchas ocasiones, cuando las emociones entran con violencia y el uno contra la razón, muestra su descontento o disgusto, se irrita con la parte que lo violenta y en esta clase de debate la cólera se pone en el lado de la razón, porque no creo que sea capaz la cólera de asociarse a las emociones en contra de la razón cuando ésta decide que debe hacer una cosa. Con respecto a la cólera, nos parece lo contrario que antes pensábamos, que era como una variedad del deseo. Cuando se produce un levantamiento en el alma, esto toma las armas en favor de la razón, porque son dos partes, la razón y el deseo, como en el Estado lo componen tres órdenes, mercenarios, guerreros y magistrados. También en el alma hay una tercera parte, la cólera, que está sometida por naturaleza a la razón. También lo atestigua la frase de Homero, después de haberse golpeado el pecho, reprendió a su corazón. Homero representa dos cosas distintas. Una reprende a la otra, la razón que ha reflexionado sobre lo mejor y lo peor, y la cólera que es irracional, que carece de razón. Muy buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre la República de Platón en el siglo XVI y XVII. Dice que según Trasimaco, el más fuerte no mira más su propio interés. Dice ahí en el libro que ¿qué piensas? Con los pastores, los boyeros, miran sus propios ovejas y sus propios bueyes
y los engordan, los cuidan para su propio interés, ¿sí? Pero también cuidan el interés del patrón, cuidan el interés de quien a ellos lo gobiernan. Sinceramente, allí hay justicia, pero también hay injusticia. Por ejemplo, en un puesto de trabajo, cierta persona, o digamos María, tiene un grado de estudio y Juan tiene otro grado de estudio, pero María tiene 5 años de estar de secretaria, pero llega Juan a entrar, es nuevo para entrar en el trabajo, le dan un puesto más alto que el que María tenía. Eso quiere decir que hay justicia y hay injusticia. ¿Por qué es la justicia? Porque Juan tiene un grado de estudio más alto, es un licenciado, digamos así, en ciencias jurídicas, y María apenas tiene su bachillerato. Ahí se está dando una injusticia, pero nosotros a veces vemos que uno aprende conforme el tiempo lo que se realiza en un trabajo, y a veces uno dice, pero yo me merecía ese puesto porque tengo más años de estar laborando aquí, pero lastimosamente nosotros no tenemos el estudio que se merece ese puesto. Entonces allí es donde se da una injusticia, y lo justo para Juan fue que él tiene un grado de estudio más alto, y pues ahí es donde digamos que ahí se dio la justicia y la injusticia. Creo yo que no valoraron el trabajo de María y vinieron y solo pusieron a Juan en un trabajo más, ¿cómo decirle?, más alto, más amplio, un trabajo que María deseaba estar ahí. Ese es un ejemplo de la justicia y la injusticia. Buenas tardes, en este momento me ha tocado explicarles el capítulo 18 y 19 de la República de Platón, que habla de la injusticia. Es lo contrario de la justicia. La injusticia es la contraparte de la justicia. La injusticia es a su vez un desacuerdo de la intromisión y usurpación. La intromisión es algo de intrometerse y la usurpación es algo de obtener. En efecto, es una misma cosa. La injusticia es un vicio adquirido de la justicia y no son muy claras. El desorden y la confusión de estas partes son la injusticia, la intemperancia, la cobardía y la ignorancia. Zeus dice que nada en absoluto debe a uno desanimarlo. Un ejemplo de la injusticia es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, por lo contrario, hace creerle al pueblo que es justo hacia el pueblo salvadoreño, cuando en realidad solo quiere obtener su beneficio a costa de dar siempre mentiras y hacerle creer al pueblo salvadoreño que ellos trabajan para ellos, y en realidad siempre trabajan no para el pueblo salvadoreño, sino siempre para obtener el beneficio de ellos.